Muy buenos días a todos, otro día más a mi canal y en el día de hoy ya veis que estoy de paseo por un vivero, por un garden center. Esto es algo que me gusta bastante y lo cierto es que hacía ya mucho tiempo que no me venía a ningún garden center, simplemente a buscar material para trabajar como bonsai. Ya veis que estoy en la zona de los olivos y bueno, tienen ya un buen calibre. Hay alguno que tiene ya incluso una muy buena conicidad, tienen un tronco bastante grueso, en fin, que por el precio que tenían, que era 30 euros, se puede conseguir un material bastante interesante y sobre todo es algo que yo recomendaría a la gente que está empezando en el bonsai para tener algún tipo de aprendizaje más práctico, ¿no? Y que bueno, al final por 20-30 euros puedes encontrar un arbolito con un tronco ya bastante interesante para empezar a practicar y empezar a ver cómo evolucionan. Y esto de visitar viveros, la verdad que es bastante peligroso, porque vas con la idea de coger solamente un arbolito, dos como máximo, y de repente empiezas a ver especies que son interesantes para trabajar como bonsai y que nunca has probado y dices, bueno, va, me llevo este arbolito también. Y al final te ves ya con todo el coche lleno de árboles y, ojo, cuidado que te dejas una pasta. Al final solamente me llevé un olivo y me llevé una carisa, que es el vídeo que subí en la semana pasada, ya que bueno, la carisa, como dije en el anterior vídeo, es una especie que siempre me ha llamado la atención o me ha parecido curiosa como bonsai, pero hasta ahora nunca había encontrado un ejemplar interesante ni tampoco había encontrado material para trabajar. Ya veis que también había mirtos, de precio eran un poco más carillos, la verdad que en estos mirtos no veía tanto potencial porque bueno, es cierto que ya la madera empezaba a verse vieja, sí que es cierto que bueno, había algún tronquito interesante, pero bueno, por 70-80 euros que costaban, la verdad que a mi gusto no merece la pena gastarse el dinero en un ejemplar de este tipo, ya que bueno, por un poco más de dinero puedes encontrar árboles mejor formados, con una mejor conicidad, etcétera. Pero bueno, para los que tengáis interés en esta especie o incluso en olivos, me podéis preguntar el vivero y yo encantado de deciros dónde está, el nombre, etcétera, porque lo cierto es que de precio me pareció bastante bien y había cositas interesantes para empezar como bonsai. En fin, cuando compramos este tipo de árboles, la mayoría de las veces el árbol como se ha formado, digamos, libre, no se ha trabajado con bonsai, evidentemente, pues hay muchísimo trabajo por delante, hay que cortar casi toda la ramificación, hay que reducir el tronco, en fin, que por eso decía que es muy interesante para la gente que acaba de empezar en el bonsai para practicar, porque puedes poner en marcha muchísimas de las técnicas de bonsai y aprender muchísimo. Como ya comenté en el vídeo sobre la carisa, ahora mismo no es el momento más idóneo para hacer podas tan bestias, pero bueno, consejos traigo que para mí no tengo y la verdad que por una parte quería grabar el vídeo, por otra parte me podía un poco la impaciencia y como tampoco considero que vaya a pasar nada por hacer este trabajo ahora, pues lo grabo y ya está. De todas formas, tampoco estoy haciendo una poda radical, no estoy quitando toda la ramificación, sino que estoy haciendo un poco una poda de estructura para ir empezando a vislumbrar el estilo que tendrá en el futuro y ya más adelante cuando vaya a hacer el trasplante ya sí que quitaré todas las ramas que me sobran y haré ya una poda muchísimo más bestia. Lo máximo que podría ocurrir es que, bueno, si he apurado muchísimo haciendo una poda, pues quizás en ese punto el árbol retire savia y se seque alguna rama, pero tampoco me preocupa en exceso porque bueno, al final de la película voy a quitar casi todas las ramas y si se me seca alguna rama por que me retire savia, pues tampoco pasa nada. Al margen de esto, tampoco tenía las herramientas necesarias para hacer este tipo de trabajo porque al final la madera del olivo es muy dura. La verdad que el tronco parece que no, pero eran troncos ya bastante gruesos y esto con una podadora cóncava es bastante difícil de podar. Aquí lo ideal sería usar una sierra para hacer un corte mucho más preciso y sobre todo para no perder tanto tiempo cortando las ramas. En cualquiera de los casos, ya cuando vaya a hacer el trasplante, más o menos a finales de febrero o principios de marzo, ya cortaré todo lo que no me sirve y haré el proceso como debería, ¿no? Que simplemente es, si queremos hacer una poda muy radical o quitar gran parte de la ramificación, lo óptimo es hacerlo cuando ya está terminando el invierno, porque así nos aseguramos que el árbol va a poder cicatrizar las heridas que le hemos hecho. ¿Vale? Lo problemático de hacer una poda cuando todavía queda tanto tiempo para que empiece la brotación es justamente esto, que como el árbol está parado, no puede cerrar las heridas. Entonces, si es una herida en una zona problemática, pues bueno, tal vez te retire savia, tal vez no cicatrice bien, etcétera, pero bueno, como en el futuro tendré que cortar bastante más y sobre todo tendré que hacer una poda más precisa,
no me preocupa demasiado. Y si estáis pensando en ir a algún vivero para comprar algún arbolito o algún arbusto, yo os recomendaría que o bien elijáis una especie que cicatrice bien, podría ser por ejemplo un ficus, que sabemos que cierra las heridas de forma relativamente fácil, o si no encontráis una especie que cierre las heridas bien, yo lo que os recomendaría es que escojáis una especie en la que se pueda trabajar la madera muerta y de esta forma podamos de alguna forma disimular las heridas o disimular los tocones que resulten de la poda. En la mayoría de casos, cuando compramos un árbol ya de un grosor bastante grueso, de un calibre ya bastante interesante y demás, casi siempre van a quedar restos de poda, casi siempre va a haber heridas que son muy difíciles de cerrar, así que en la medida de lo posible yo me centraría o buscaría una especie que o cicatrice bien o se pueda hacer madera muerta. En fin, esto ha sido todo por hoy. Como decía, aún tengo que podar muchísimo más, pero bueno, podéis ver que la base es bastante buena, tiene una muy buena conicidad y espero con el tiempo poder formar un shoujin interesante.